51. Las servidumbres legales, en particular, normas relativas a las servidumbres en materia de aguas, de paso, de medianería, de luces y vistas y de desagüe de los edificios, distancias y obras intermedias. Servidumbres legales en particular. Las servidumbres están reguladas en el libro segundo del Código Civil de los bienes de la propiedad y de sus modificaciones en el título séptimo de las servidumbres en los artículos 530 y siguientes. El artículo 530 dice que la servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. El inmueble a cuya favor está constituido la servidumbre se llama predio dominante, el que la sufre predio sirviente. La servidumbre legal es un derecho real inmobiliario impuesto o creado por la ley, por lo tanto susceptible de establecerse prescindiendo de la voluntad del que lo sufre. Decimos que es un derecho real inmobiliario, pues el artículo 334.1 y 334.10 reconocen como bienes inmuebles por naturaleza o incorporación y como bien inmueble por analogía las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo y las concesiones administrativas, obras públicas y las servidumbres y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. Decimos que es un derecho real inmobiliario porque la servidumbre es un bien inmueble de acuerdo con los artículos citados 334.1 y 334.10 del Código Civil. Además goza de la inmediatividad, oponibilidad y la inscripción en el registro de la propiedad de acuerdo con los artículos 2.2 de la Ley Hipotecaria y 7 del Reglamento Hipotecario. El primero se refiere a la inscripción de los títulos en que se constituye, reconozcan, transmitan, modifiquen o extingan derechos, usufructos, habitación, anfiteusis, hipotecas, cesos, servidumbre y otros cualesquiera reales. Esta última expresión sirve de base para considerar la teoría de números apertus, la posibilidad de que se puedan crear otros derechos reales distintos de los tipificados por la ley en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes. El artículo 6 dice que conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la ley, no solo deberán inscribirse los títulos en que se declare, constituye, reconozca, transmite, modifique o extinga el dominio o los derechos reales que en dichos párrafos se mencionan, sino cualesquiera otros derechos de la misma naturaleza, así como cualquier acto o contrato de trascendencia real que sin tener como propio en derecho modifica desde luego en lo futuro alguna de las facultades del dominio sobre bienes inmuebles o inherentes a derechos reales. Su carácter de derecho real limitativo del dominio impone la vigencia absoluta del principio nemini res sua servit iure servitutis, es decir, que no se puede ostentar servidumbre sobre fondo propio del propietario. El Código Civil no autoriza la servidumbre de propietario, aunque la Dirección General y algún sector doctrinal han considerado que el 541 es su supuesto de servidumbre de propietario. Al decir la existencia de sin aparente de servidumbre entre dos fincas establecido por el propietario de ambas se considerará si se ajena una como título para que la servidumbre continúe activa parcialmente, a no ser que al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas se exprese lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellas o se haga desaparecer aquel signo antes del otorgamiento de la escritura. Las servidumbres se diferencian de las limitaciones legales del dominio porque las limitaciones legales del dominio constituyen la primera norma de regulación de la propiedad inmobiliaria impuesta directamente por la ley a los predios vecinos. Se rigen por el 26.1 de la Ley Hipotecaria, que dice: las prohibiciones de disponer o enajenar serán constar en el registro de la propiedad y producirán efecto con arreglo a las siguientes normas: las establecidas por ley que sin expresa declaración judicial o administrativa tengan plena eficacia jurídica, no necesitarán inscripción separada y especial y surtirán sus efectos como limitaciones legales del dominio. Y las servidumbres constituyen la segunda norma de regulación de la propiedad inmobiliaria, donde resulta fundamental la existencia de un elemento activo y un elemento pasivo, un predio dominante y un predio sirviente. Pasamos a ver las servidumbres legales, en particular, normas relativas a las servidumbres en materia de aguas, de paso, de medianería, de luces y vistas y de desagüe de los edificios, distancias y obras intermedias. Las de aguas están en los artículos 500, según los artículos 549 y 551, las servidumbres impuestas por la ley tienen por objeto la utilidad pública o el interés de los particulares. Todo lo concerniente a las servidumbres establecidas para utilidad pública comunal se regirá por las leyes y reglamentos especiales que las determinan y, en su defecto, por las disposiciones del presente título. Las servidumbres impuestas por las servidumbres que imponen la ley en interés de los particulares o por causa de utilidad privada se regirán por las disposiciones del presente título, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes, reglamentos y ordenanzas generales o locales sobre policía urbana rural. Estas servidumbres podrán ser modificadas por convenio de los interesados cuando no lo prohíbe la ley ni resulte perjuicio a tercero. Los artículos 552 a 563 se refieren a las servidumbres en materia de aguas. Es preciso resaltar el texto refundido de la Ley de Aguas de 20 de julio del 2001 y también el artículo 108 de la Ley Hipotecaria, que dice que no se podrán hipotecar las servidumbres a menos que se hipoteque juntamente con el predio dominante y exceptuándose en todo caso la de aguas, la cual podrá ser hipotecada, los usufructos legales excepto el concedido al cónyuge habido por el Código Civil, el uso de la habitación. Según los artículos del Código Civil, los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente sin obra del hombre descienden de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastran en su curso. Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impiden esta servidumbre, ni el del superior obras que la agraven. Las riberas de los ríos, aun cuando sean de dominio privado, están sujetas en toda su extensión y sus márgenes en una zona de 3 metros a la servidumbre de uso público en interés general de la navegación, la flotación, la pesca y el salvamento. Los predios contiguos a las riberas de los ríos navegables o flotables están además sujetos a la servidumbre de camino de sirga para servicio exclusivo de la navegación y flotación fluvial. Si fuera necesario ocupar para ello terrenos de propiedad particular, precederá la correspondiente indemnización.
Cuando para la derivación o toma de aguas de un río o arroyo para el aprovechamiento de otras corrientes continuas o discontinuas fuera necesario establecer una presa y el calle de acero no sea dueño de las riberas o terrenos en que necesita apoyarla, podrá establecer la servidumbre de estribo de presa previa a la indemnización correspondiente. Las servidumbres forzosas de saque de agua de abrevadero solamente podrán imponerse por causa de utilidad pública en favor de alguna población o caserío previa a la correspondiente indemnización. Las servidumbres de saque de agua de abrevadero llevan consigo la obligación en los predios sirvientes de dar paso a personas y ganados hasta el punto donde hayan de utilizarse aquellas debiendo ser extensivas de servicio a la indemnización. Todo el que quiera servirse del agua de que pueda disponer para una finca suya tiene derecho a hacerla pasar por los predios intermedios con obligación de indemnizar a sus dueños, como también a los de los predios inferiores sobre los que se filtren o caigan las aguas. El que pretenda usar el derecho concedido en el artículo anterior está obligado a justificar que puede disponer del agua que está suficiente para el uso que la destina, a demostrar que el paso que solicita es el más conveniente y menos oneroso para tercero y a indemnizar al dueño del predio sirviente en la forma que se determine por las leyes y reglamentos. No puede imponerse la servidumbre de acueducto para objetos de interés privado sobre edificios, ni sus patios o dependencias, ni sobre jardines o huertas ya existentes. La servidumbre de acueducto no obsta para que el dueño del predio sirviente pueda cerrarlo y cercarlo, así como modificar sobre el mismo acueducto, de manera que éste no experimente perjuicio ni se imposibiliten las reparaciones y limpias necesarias. Para los efectos legales, la servidumbre de acueducto será considerada como continua y aparente cuando no sea constante el paso del agua. Su uso depende de las necesidades del predio dominante de un turno establecido por días o por horas. El que para dar riego, seriedad o mejorarla necesite construir parada partidora en el caso de por donde haya de recibir el agua, podrá exigir que los daños de las márgenes permitan su construcción previo abono de daños y perjuicios, incluso los que se originan de la nueva servidumbre a dichos daños y a los demás regantes. El establecimiento, extensión, forma y condiciones de las servidumbres de aguas de que se trata en esta sección se regirán por la ley especial de la materia en cuanto no se halle previsto en este código. La servidumbre de paso está regulada en los artículos 564-570. Antes de examinarlos conviene destacar que la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo del 93 a propósito de una servidumbre de paso no inscrita constituye una excepción al principio de fe pública registral del artículo 34 de la ley hipotecaria al reconocer que la apariencia ostensible e indubitada de este tipo de servidumbres se les atribuye una publicidad superior a la que pueda suponer la inscripción en el registro. El artículo 34 de la ley hipotecaria reconoce el principio de fe pública registral al decir el tercero que de bona fe adquiera título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido su adquisición una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo registro. La buena fe del tercero se presume siempre mientras no se pruebe que conocía la inexactitud de registro. Los adquirientes a título gratuito no gozarán de más protección registral que la que tuviese su casón de transferente. Por su parte, el principio de inoponibilidad del artículo 32 también de la ley hipotecaria dice que los títulos de dominio de otros derechos reales sobre bienes inmuebles que no estén debidamente inscritos o notados en el registro de la propiedad no perjudican a tercero. El siguiente dice que la inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes. El 38.1 dice que a todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. De igual modo, se presumirá que quien tenga escrito el dominio de los inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos. Como consecuencia de lo dispuesto anteriormente, no podrá ejercitarse ninguna acción contradictoria del dominio de inmuebles o derechos reales inscritos a nombre de persona o entidad determinada sin que previamente o a la vez entable demanda de nulidad o cancelación de la inscripción correspondiente. La demanda de nulidad habrá de fundarse en las causas que taxativamente expresa esta ley cuando haya de perjudicar a tercero. Y el artículo 41 de la ley hipotecaria también dice que las acciones reales procedentes de los derechos inscritos podrán ejercitarse a través del juicio verbal regulado en la ley de enjuiciamiento civil contra quienes sin título escrito supongan aquellos derechos o perturben su ejercicio. Estas acciones basadas en la legitimación registral que reconoce el artículo 38 exigirán siempre que por certificación de registrador se acredite la vigencia sin contradicción alguna del asiento correspondiente. Según los artículos 564-570, el propietario de una finca o heredad enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino público tiene derecho a exigir paso por las heredades vecinas previa la correspondiente indemnización si esta servidumbre se constituye de manera que pueda hacer continuo su uso para todas las necesidades del predio dominante, estableciendo una vía permanente. La indemnización consistirá en el valor del terreno que se ocupe y en el importe de los perjuicios que se causen en el predio sirviente cuando se limita el paso necesario para el cultivo de la finca clavada entre otras y para la extracción de sus cosechas a través del predio sirviente sin vía permanente. La indemnización consistirá en el abono del perjuicio que ocasione este gravamen. La servidumbre de paso debe darse por el punto menos perjudicial al predio sirviente y en cuanto fuere conciliable con esta regla por donde sea menor. La servidumbre de paso debe darse por el punto menos perjudicial al predio sirviente y en cuanto fuere conciliable con esta regla por donde sea menor la distancia del predio dominante al camino público. La anchura de la servidumbre de paso será la que obste a las necesidades del predio dominante. Se ha adquirido una finca por venta, permuta, partición que será enclavada entre otras del vendedor, permutante, copartícipe. Estos están obligados a dar paso sin indemnización, se lo pacto en contrario. Lo mismo se entenderá
Estos están obligados a dar paso sin indemnización salvo pacto en contrario. Si el paso constituye una finca enclavada deja de ser necesario por haberla reunido su dueño tras que esté contiguo al camino público, el dueño del predio sirviente podrá pedir que se extinga la servidumbre devolviendo lo que hubiera recibido por indemnización. Lo mismo se entenderá en el caso de abrirse un nuevo camino que dé acceso a la finca enclavada. Si fuese indispensable para construir o reparar algún edificio o pasar materiales por predio ajeno o colocar en el andamio otros objetos para la obra, el dueño de este predio está obligado a consentirlo, recibiendo la indemnización correspondiente al perjuicio que se le rogue. Las servidumbres existentes de paso para ganados conocidas con los nombres de cañada, cordel, vereda, cualquier otro, las de abrevadero, descansadero y majada, se regirán por las ordenanzas y reglamentos de ramo y en su defecto por el uso y costumbre del lugar. Sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos, la cañada no podrá exceder en todo caso de la anchura de 75 metros, el cordel de 37 metros 50 centímetros y la vereda de 20 metros. Cuando sea necesario establecer la servidumbre forzosa de paso, la de abrevadero para ganado, se observará lo dispuesto en esta sección y en los artículos 555 556. En este caso, la anchura no podrá exceder de 10 metros. Hay que tener presente la Ley de Vías Pecuarias de 23 de marzo de 95. La servidumbre de medianería está regulada en los artículos 571-579, la de luces y vistas 580-585, la de desagüe de los edificios 586 a 588 y la de distancias y obras intermedias en los artículos 589 a 593. Según estos artículos respectivamente, la servidumbre de medianería se regirá por las disposiciones de este título, por las ordenanzas y usos locales en cuanto no se opongan al este prevenido lo mismo. Se presume la servidumbre de medianería mientras no hay un título sino exterior o prueba en contrario en las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación, en las paredes divisorias de los jardines o corrales sitios en poblado o en el campo y en las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos. Se entiende que hay un signo exterior contrario a la servidumbre de medianería cuando las paredes divisorias de los edificios hay ventanas o huecos abiertos, cuando la pared divisoria esté por un lado recta y a plomo en todo su paramento o por el otro presente lo mismo en su parte superior teniendo en el anterior relexos o retallos, cuando resulte construida toda la pared sobre el terreno de una de las fincas y no por mitad entre una y otra de las dos contiguas, cuando sufra las cargas de carreras, pisos y armaduras de una de las fincas y no de la contigua, cuando la pared divisoria entre patios, jardines y heredades esté construida de modo que la albardilla abierta hacia una de las propiedades, cuando la pared divisoria construida en mampostería presente piedras llamadas pasaderas que de distancia en distancia estaban fuera de la superficie solo por un lado y no por el otro, y cuando las heredades contiguas otras defendidas por vallados o setos vivos no sean cerradas. En todos estos casos, la propiedad de las paredes, vallados o setos entenderá que pertenece exclusivamente al dueño de la heredad que tenga a su favor la presunción fundada en cualquiera de estos signos indicados. Al dueño de la finca o heredad que tenga a su favor la presunción fundada en cualquiera de estos signos indicados. Las zanjas o acequias abiertas ante las heredades se presumen también medianeras si no hay título sino que demuestre lo contrario y si no contrario a la medianería cuando la tierra bruza sacada para abrir la zanja para su limpieza se halla de un solo lado, en cuyo caso la propiedad de la zanja pertenecerá exclusivamente al dueño de la heredad que tenga a su favor este signo exterior. La reparación y construcción de las paredes medianeras y el mantenimiento de los vallados, setos vivos, zanjas y acequias también medianeros se costeará por todos los dueños de las fincas que tengan a su favor la medianería en proporción a derecho de cada uno. Sin embargo, todo propietario puede dispensarse de contribuir a esta carga reducción de la medianería, salvo caso en que la pared medianera sostenga un edificio suyo. Si el propietario de un edificio que se apoya a una pared medianera quisiera derribarlo, podrá igualmente renunciar a la medianería, pero serán de su cuenta todas las reparaciones y obras necesarias para evitar por aquella vez solamente los daños que el derribo pueda ocasionar a la pared medianera. Todo propietario puede alzar la pared medianera haciéndolo a sus expensas e indemnizando los perjuicios que se ocasionen con la obra, aunque sean temporales. Serán igualmente de su cuenta los gastos de conservación de la pared en lo que ésta sea levantado, profundizado sus cimientos respecto de cómo estaba antes y además la indemnización de los mayores gastos que haya que hacer para la conservación de la pared medianera por razón de la mayor altura o profundidad que se le haya dado. Los demás propietarios, si la pared medianera no pudiese resistir la mayor elevación, el propietario que quiera levantarla tendrá obligación de reconstruirla a su coste. Si para ello fuera necesario darle mayor espesor, deberá darlo de su propio suelo. Los demás propietarios que no hayan contribuido a dar más elevación, profundidad o espesor a la pared podrán, sin embargo, adquirir en ella los derechos de medianería, pagando proporcionalmente el importe de la obra y la mitad del valor del terreno sobre el que se le hubiese dado mayor espesor. Cada propietario de una pared medianera podrá usar viga en proporción al derecho que tenga la mancomunidad, podrá por tanto edificar apoyando sobre la pared medianera o introduciendo vigas hasta la mitad de su espesor, pero sin impedir el uso común y respectivo de los demás medianeros. Para usar el medianero de este derecho ha de obtener previamente el consentimiento de los demás interesados en la medianería. Si no lo tuviera, se fijarán por perito las condiciones necesarias para que la nueva obra no perjudique los derechos de aquellos. Ningún medianero puede, sin consentimiento del otro, abrir en pared medianera ventana ni hueco alguno. El dueño de una pared no medianera contigua a finca ajena puede abrir en ella ventanas o huecos para recibir luces a la altura de las carreras o inmediatos a los techos y de las dimensiones de 30 centímetros en cuadro y en todo caso con reja de hierro metida en la pared y correa de alambre. Sin embargo, el dueño de la finca propiedad contigua a la pared en que estuvieran abiertos los huecos podrá cerrarlos si adquiere la medianería no se hubiera pactado lo contrario. También podrá cubrirlos edificando su terreno levantando pared contigua a la que tenga dicho hueco ventana. No se puede abrir ventanas con vistas rectas ni balcones otros volantizos semejantes sobre la finca del vecino, sino 2 metros de distancia entre la pared en que se construye y dicha propiedad. Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuo sobre la misma propiedad, sino 60 centímetros de distancia. Las distancias de que se hablan en el artículo anterior se encontrarán en las vistas rectas desde la línea exterior de la pared en los huecos en que no haya voladizos, desde la línea de estos donde los haya, y para las oblicuas desde la línea de separación de las dos propiedades.
Lo dispuesto en el artículo 582 no es aplicable a los edificios separados por una vía pública. Cuando por cualquier título se hubiera adquirido derecho a tener vistas directas, balcones o miradores sobre la propiedad colindante, el dueño del predio sirviente no podrá edificar a menos de 3 metros de distancia, tomándose la medida de la manera indicada en el artículo 583. El propietario de un edificio está obligado a construir sus tejados o cubierta de manera que las aguas pluviales caigan sobre su propio suelo, sobre la calle o sitio público y no sobre el suelo del vecino. Aunque yendo sobre el propio suelo, el propietario está obligado a recoger las aguas de modo que no causen perjuicio al predio contiguo. El dueño del predio que sufra la servidumbre de vertiente de los tejados podrá edificar recibiendo las aguas sobre su propio tejado o dándoles otra salida conforme a las ordenanzas o costumbres locales y de modo que no resulte gravamen ni perjuicio alguno para el predio dominante. Cuando el corral o patio de una casa se haya enclavado entre otras y no sea posible dar salida por la misma casa las aguas pluviales que no se recojan, podrá exigirse el establecimiento de la servidumbre de desagüe, dando paso a las aguas por el punto de los predios contiguos en que sea más fácil la salida y estableciéndose el conducto de desagüe en la forma que menos perjuicios ocasione al predio sirviente previa la indemnización que corresponda. No se podrá edificar ni hacer plantaciones cerca de las plazas fuertes o fortalezas sin sujetarse a las condiciones exigidas por las leyes, ordenanzas y reglamentos particulares de la materia. Nadie podrá construir cerca de una pared ajena medianera, pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de materias corrosivas, artefactos que se muevan por el vapor o fábricas que por sí mismas o por sus productos sean peligrosas o nocivas, sin guardar las distancias prescritas por los reglamentos y usos del lugar y sin ejecutar las obras de resguardo necesarias con sujeción en el modo y las condiciones que los mismos reglamentos prescriban. A falta de reglamentos se tomarán las precauciones que se juzguen necesarias previo dictamen pericial a fin de evitar todo daño a las heredades o edificios vecinos. No se podrá plantar árboles cerca de una heredad ajena, sino a la distancia autorizada por las ordenanzas o la costumbre del lugar y en su defecto la de 2 metros de la línea divisoria de las heredades y la plantación se hace de árboles altos y la de 50 centímetros y la plantaciones de arbustos o árboles bajos. Todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen los árboles que en adelante se plantaran a menor distancia de su heredad. Si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de estos derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad y si fueran las raíces de los árboles vecinos las que se extendiesen en el suelo de otro, el dueño del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas por sí mismo dentro de su heredad. Los árboles existentes en uso todavía medianeros se presumen también medianeros y cualquiera de los dueños tiene derecho a exigir su derribo, exceptúanse los árboles que sirvan de mojón, los cuales no podrán arrancarse sino de común acuerdo entre los colindantes. La Ley de Derecho Civil de Galicia de 14 de junio del 2006 reconoce las llamadas aguas de Torna Torna Villa Piota que se escriben en el registro de la propiedad mediante acta notarial de presencia, la servidumbre de paso y las serventías como una especie de servidumbre de paso como especialidades más sobresalientes. Además, el 1965 del Código Civil dice que no prescribe entre coherederos con dueños o propietarios de fincas colindantes la acción para pedir la partición de la herencia, la división de la cosa común o el deslinde de las propiedades contiguas. Los artículos 384 y 388 dice que todo propietario de una finca todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad con citación de los dueños de los predios colindantes. La misma facultad corresponderá a los que tengan derecho a reales. El deslinde será en conformidad con los títulos de cada propietario y a falta de títulos suficientes por lo que resultare de la posesión a que estuvieran los colindantes. Si los títulos no determinasen el límite hora perteneciente a cada propietario, la cuestión no pudiera resolverse por la posesión o por otro medio de prueba, el deslinde será distribuyendo el terreno objeto de la contienda en partes iguales. Si los títulos de los colindantes indicasen un espacio mayor o menor del que comprende la totalidad del terreno, el aumento o la falta se distribuirá proporcionalmente. Todo propietario podrá cerrar o cercar sus heredades por medio de paredes, zanjas, setos, ríos o muertos o de cualquier otro modo sin perjuicio de las servidumbres constituidas sobre las mismas.